El sol aún no había terminado de salir cuando Mia Randall cerró la puerta principal de su casa en Roseville, Pensilvania, y se quedó inmóvil durante unos segundos. Tenía los ojos secos, como si hubiera llorado durante horas, pero no había una sola lágrima que en verdad pudiera derramarse. Al girarse, miró por última vez hacia la sala perfectamente ordenada. Todo seguía en su lugar, las llaves en la repisa, la taza favorita de Alex en la mesa, su abrigo colgado en el perchero. No había señales de violencia, ningún objeto fuera de sitio. A simple vista parecía que Alex había salido a caminar y podría regresar en cualquier momento. Pero Mia sabía que eso no iba a pasar. Horas antes, Mia había llamado a la policía para reportar la desaparición de su esposo, Alex Randall, un ingeniero respetado y querido en la comunidad. Explicó que había estado distante durante los últimos meses, que discutían poco, pero que él se había vuelto cada vez más frío. Contó que en los días recientes lo había visto escribir mensajes extraños en su teléfono, sonreír con esa sonrisa ausente que uno reserva para alguien más. Según su relato, Alex llevaba semanas hablando en clave sobre cambios y nuevos comienzos. Mia, aparentando ser una esposa preocupada pero resignada, sugirió a los oficiales que creía que su esposo había conocido a otra mujer. Dijo que no tenía pruebas claras, pero que sus instintos le decían que esa era la razón de su desaparición. La policía revisó la casa. No encontraron nada sospechoso. Las tarjetas de crédito de Alex no habían sido usadas. Su coche estaba en el garaje y su pasaporte seguía en el cajón de siempre. En la cocina no había platos sucios ni signos de una salida apresurada. La cama estaba hecha, la ropa ordenada. No había notas de despedida ni mensajes escritos. Solo faltaba una chaqueta ligera, una que Alex solía usar en otoño. La policía concluyó que, si se había ido, lo había hecho por voluntad propia. Mia, con una mezcla de alivio y falsa tristeza, explicó a sus amigos que no podía seguir viviendo en una casa que le recordaba tanto a su esposo desaparecido. En menos de un mes, vendió la propiedad a una joven pareja que recién se mudaba desde Filadelfia. Empacó lo necesario y se fue sin avisar a nadie más. Dejó atrás a los vecinos, a los pocos amigos que tenían en común, y a la comunidad que alguna vez la había visto como una mujer reservada pero amable. No hubo despedidas, ni explicaciones. El caso fue archivado como una desaparición voluntaria. La policía cerró el expediente después de no encontrar ninguna pista que indicara lo contrario. Los amigos aceptaron la versión de Mia. Algunos decían que Alex siempre había sido una persona reservada, que quizás solo necesitaba empezar de nuevo lejos de todo. Nadie sospechó nada más. Pero la verdad era muy distinta. Alex no se había ido por voluntad propia. No había ninguna mujer esperándolo en otra ciudad, ni un plan secreto para empezar de cero. La noche en que desapareció fue solo el primer capítulo de una historia que, en poco tiempo, haría temblar a todo el estado de Pensilvania. Porque mientras el mundo creía que Alex Randall había abandonado su vida, en realidad estaba atrapado en una pesadilla de la que aún no sabía si podría escapar. 2 días antes de que Alex Randall desapareciera, un detalle aparentemente insignificante alteró de forma irreversible la percepción que tenía de su propia vida. Aquella noche, mientras regresaba de su turno en la planta de ensamblaje, observó casualmente cómo Mia desbloqueaba un antiguo teléfono que él creía guardado hacía años en una caja en el sótano. La clave que usó era la fecha de su aniversario de bodas, una elección tan predecible que en otro contexto habría pasado desapercibida. Sin embargo, Alex, acostumbrado a las rutinas meticulosas de su esposa, sintió que algo en aquel gesto no encajaba del todo. Fingiendo desinterés, esperó a que Mia se durmiera y bajó al estudio, donde ella solía dejar sus cosas cuando creía que nadie prestaba atención. Con el corazón acelerado por una inquietud que no terminaba de comprender, Alex encendió el dispositivo y revisó las carpetas. La mayoría contenía fotos antiguas y conversaciones triviales, pero una serie de mensajes archivados bajo el nombre Ben llamó su atención de inmediato. Ben, según le había contado Mia, había muerto en un accidente muchos años atrás.
Era un tema del que nunca hablaban, por respeto al supuesto dolor que ella aún cargaba, pero allí estaba, en la pantalla, intercambiando mensajes recientes con ella. Las fechas mostraban conversaciones continuas durante los últimos meses. Alex, con las manos temblorosas, comenzó a leer. Los mensajes no solo confirmaban que Ben seguía con vida, sino que revelaban una historia mucho más oscura de lo que habría podido imaginar. Los dos hablaban en un tono de complicidad que heló la sangre de Alex. Hacían referencia a personas desconocidas, a movimientos de dinero y, lo que resultó más perturbador, a una identidad que Mia había dejado atrás: Sabina Crowell. Alex, sin atreverse a procesar del todo lo que estaba leyendo, buscó en la red ese nombre. Lo que encontró fue devastador. Sabina y su hermano Ben aparecían en registros de búsqueda de personas desaparecidas en el estado de Iowa desde 2002, vinculados a un crimen sin resolver: el asesinato de un hombre llamado John Mills en un viejo terreno industrial. El golpe de realidad fue tan brutal que Alex tardó varios minutos en reaccionar. Repasó cada mensaje, cada fotografía, cada documento digital almacenado en el teléfono. Descubrió imágenes de pasaportes falsos, certificados manipulados y transferencias bancarias que no cuadraban con lo que conocía de la vida de su esposa. Sin saber qué hacer, decidió copiar todo en una carpeta que nombró antes de la boda, utilizando un título lo suficientemente ambiguo como para no levantar sospechas si alguien más lo encontraba. La tensión comenzó a crecer en su interior como una sombra que se hacía cada vez más densa. Cada mirada, cada gesto cotidiano de Mia adquiría un nuevo significado mucho más siniestro del que jamás habría podido imaginar. Alex comprendió que vivía con una mujer cuya verdadera historia había sido enterrada bajo capas de mentiras. Peor aún, entendió que si Mia llegaba a descubrir que él sabía la verdad, su vida podría estar en peligro. La necesidad de actuar se transformó en un miedo paralizante. Permanecer junto a ella era un riesgo que, en silencio, empezaba a parecerle insostenible. Al día siguiente, Mia Randall actuó con una calma que rozaba lo inquietante. Desde que Alex había abierto los ojos esa mañana, ella había retomado su rutina habitual con una naturalidad casi impecable. Le preparó el desayuno como de costumbre, le preguntó por su agenda del día y comentó trivialidades sobre el clima. Sin embargo, detrás de cada palabra y cada gesto había un trasfondo que Alex ahora interpretaba de forma distinta. En su mente, cada detalle era sospechoso. Lo que antes parecía cotidiano ahora parecía premeditado. La tensión crecía en silencio, pero ninguno de los dos rompió la superficie de esa falsa normalidad. Horas después, mientras cenaban, Mia sugirió que podrían aprovechar el fin de semana para salir juntos, como solían hacerlo en los primeros años de su matrimonio. Propuso visitar el bosque estatal, una zona que ambos conocían bien y que estaba a poco más de 30 minutos en coche. Recordó en voz alta cómo solían llevar una manta y un termo con té, instalándose cerca del viejo puente de madera donde rara vez pasaba alguien. Alex, incapaz de rechazar la invitación sin levantar sospechas, aceptó fingiendo que la idea le parecía agradable. En su interior cada palabra de Mia resonaba como una trampa cuidadosamente tendida. A la mañana siguiente, Mia preparó todo con una precisión que no pasó desapercibida. Eligió una mochila pequeña, un par de mantas, una botella de agua y el inevitable termo de té. Durante el trayecto, habló poco, limitándose a comentarios banales sobre el paisaje. Alex, atrapado entre el miedo y la incertidumbre, buscaba en su mente una salida que no terminaba de encontrar. Sabía que debía mantenerse alerta, pero también era consciente de que cualquier movimiento en falso podría ponerlo en una situación aún peor. Al llegar al lugar, caminaron en silencio hasta la zona apartada junto al puente. Mia extendió la manta y sacó el termo, sirviendo 2 tazas como lo había hecho tantas veces antes. Alex observaba cada uno de sus movimientos, percibiendo una tensión invisible que crecía entre ambos. Cuando Mia le ofreció la bebida, él dudó por un segundo, pero terminó aceptándola, consciente de que negarse sería una señal demasiado evidente. Bebió despacio,
intentando no mostrar desconfianza, mientras su mente analizaba frenéticamente cada posibilidad. Minutos después, Alex comenzó a sentirse débil y confundido. Trató de ponerse en pie, pero su cuerpo no respondió como esperaba. Todo se volvió borroso y, antes de darse cuenta, cayó inconsciente Pulele. Su cuerpo comenzó a fallarle de forma progresiva, mientras su percepción se nublaba cada vez más. Mia, que hasta entonces había mantenido su papel de esposa atenta, se acercó despacio, observándolo con una mirada que Alex ya no lograba interpretar con claridad. La conciencia de Alex se desvanecía, mientras su cuerpo caía cerca de un pequeño barranco. En su visión borrosa, alcanzó a ver cómo Mia se alejaba en silencio, dejando tras de sí un vacío que pronto se convertiría en una investigación que sacudiría todo el estado. Para ella, el plan había funcionado. Había eliminado el riesgo que representaba su esposo sin dejar huellas evidentes. Estaba segura de que la versión que tenía preparada para las autoridades cerraría cualquier sospecha. Pero lo que no sabía era que Alex, contra todo pronóstico, aún respiraba. El cuerpo de Alex Randall permaneció inmóvil durante horas, en el fondo del barranco, cubierto parcialmente por hojas secas y ramas. La noche cayó sobre el bosque sin que nadie pasara cerca. El aire se volvía más frío a medida que avanzaban las horas, y la humedad del suelo comenzaba a calar en su ropa. Fue poco antes del amanecer cuando, de manera casi instintiva, sus párpados temblaron. Su respiración era superficial y desordenada, pero existía. Lentamente, la conciencia comenzó a regresar, aunque de forma fragmentada y confusa. Lo primero que sintió fue un dolor punzante en la cabeza, seguido de una niebla mental que le impedía recordar qué hacía allí. Sus movimientos eran torpes, casi mecánicos. Cada intento por incorporarse parecía un esfuerzo descomunal. El entorno se presentaba como un espacio distorsionado, sin referencias claras. No sabía dónde estaba, ni cuánto tiempo había pasado. Solo tenía una vaga sensación de que debía salir de allí. Empujado por un instinto primario de supervivencia, comenzó a arrastrarse entre la maleza, buscando alguna referencia que le indicara una dirección. El terreno era irregular, y cada paso le costaba mantener el equilibrio. La sangre, ya seca, le cubría parte del rostro, pero él no parecía notarlo. Tras varias horas de caminar sin rumbo definido, llegó a un sendero de tierra que desembocaba en una carretera secundaria. La visión de un vehículo aproximándose fue el primer indicio claro de que no estaba completamente perdido. Alex alzó un brazo con dificultad, y el conductor de un camión de carga redujo la velocidad al verlo. Desde el interior, el chofer observó al hombre sucio, desorientado y cubierto de moretones. Sin hacer preguntas, lo ayudó a subir y lo llevó hasta una pequeña clínica en el estado vecino de Ohio, a poco más de una hora de distancia. En el centro médico, Alex fue ingresado como un desconocido. Al no portar identificación y no poder recordar su nombre completo, fue registrado bajo el nombre provisional de Peter Hayes, sugerido por uno de los asistentes administrativos. El diagnóstico inicial reveló una conmoción cerebral severa y síntomas compatibles con amnesia traumática. Los médicos explicaron que su estado de confusión podría durar días, semanas o incluso años. No había manera de predecir con certeza la evolución de su memoria. Durante los primeros días, Alex mostró una actitud retraída. No formulaba preguntas sobre su pasado, como si su mente se hubiera protegido de la angustia del olvido. Aceptó las rutinas del hospital sin resistencia, respondiendo de forma mecánica a las indicaciones del personal. Nadie lo buscaba. Nadie reclamaba su identidad. Para el mundo exterior seguía siendo un hombre que había abandonado su hogar por decisión propia. La policía de Pensilvania, ajena a lo ocurrido realmente, había cerrado el caso, y Mia Randall, convencida de que su plan había tenido éxito, continuaba con su vida. Alex, mientras tanto, iniciaba sin saberlo una larga etapa de reconstrucción personal. Cada noche, en el silencio de la habitación del hospital,
experimentaba breves destellos de recuerdos desordenados, imágenes difusas de una mujer, un teléfono y un mensaje incompleto. Aunque no comprendía su significado, algo dentro de él le decía que su historia aún no había terminado. La lucha por su vida apenas comenzaba. El año 2023 comenzó para Peter Hayes como cualquier otro en su rutina silenciosa. Habían pasado casi 7 años desde que había llegado a Ohio sin recuerdos claros de su pasado. Durante ese tiempo, se había adaptado a una vida sencilla, trabajando en pequeños oficios por encargo y manteniendo un perfil bajo. Su falta de documentos oficiales había limitado sus opciones, pero nunca pareció interesarse demasiado en reconstruir una identidad que, en su mente, parecía no existir. Sin embargo, en los últimos meses, comenzaron a aparecer en su mente imágenes recurrentes que, al principio, creyó producto del cansancio o de alguna influencia externa. Las imágenes eran breves, casi flashes: un bosque con un puente de madera, una carpeta digital con el nombre antes de la boda, un teléfono antiguo desbloqueado. Junto a estas escenas, el rostro de una mujer, borroso al principio, comenzó a tomar forma con el paso de las semanas. Cada noche, las visiones se repetían, cada vez más nítidas, hasta que llegó a reconocer una figura femenina que, aunque desconocida para su conciencia actual, despertaba en él una ansiedad difícil de ignorar. Fue entonces cuando un terapeuta del centro comunitario donde solía asistir le sugirió explorar estas imágenes mediante sesiones de hipnosis guiada, una técnica utilizada en algunos casos de amnesia persistente. Al principio, Peter se mostró escéptico, pero la creciente intensidad de sus recuerdos fragmentados lo llevó a aceptar. En las primeras sesiones, logró identificar palabras sueltas: Roseville, Pensilvania, Randall. Poco a poco, el rostro de la mujer en sus recuerdos se volvió más claro, hasta que un día la imagen se completó. Supo, sin entender cómo, que se trataba de Mia y que algo en su interior le advertía que no debía confiar en ella. Guiado por esa intuición, comenzó a buscar en Internet los nombres que emergían de sus recuerdos. Fue así como, tras varias búsquedas fallidas, dio con una noticia antigua sobre una mujer llamada Sabina Crowell. La fotografía que acompañaba el artículo coincidía con el rostro que aparecía en sus sueños. La noticia mencionaba que Sabina había desaparecido junto a su hermano Ben tras un crimen ocurrido en Iowa en 2002. El impacto fue inmediato. La sensación de que esa mujer formaba parte de su vida se transformó en certeza. Consciente de que algo mucho más profundo estaba en juego, Peter decidió consultar a un abogado especializado en casos de identidad. A través de un proceso de verificación genética, lograron contactar a las autoridades de Pensilvania. La muestra de ADN enviada coincidió de forma irrefutable con el perfil de Alex Randall, reportado como desaparecido en 2016. La confirmación oficial llegó días después. Peter Hayes, en realidad, era Alex Randall. El reconocimiento de su verdadera identidad fue acompañado por una mezcla de alivio y terror. Al recuperar su nombre, también recuperaba el peso de un pasado que ahora empezaba a entender. Sabía que Mia, o Sabina, seguía libre y que durante todo ese tiempo había vivido bajo otra identidad, posiblemente engañando a otros como lo había hecho con él. La amenaza no había desaparecido, solo había permanecido oculta. Una semana después de que las autoridades de Pensilvania confirmaran la verdadera identidad de Peter Hayes como Alex Randall, Mia recibió en su nueva residencia en Illinois un pequeño paquete sin remitente visible. En apariencia, no parecía nada fuera de lo común, pero al abrirlo el impacto fue inmediato. Dentro, encontró el viejo teléfono que creía haber destruido años atrás, aquel que contenía las pruebas de su verdadera identidad. El dispositivo se encendió solo al levantarlo, revelando en la pantalla un único mensaje: Él sabe quién eres en realidad. Sin destinatario, sin fecha, solo esa frase. Mia se quedó paralizada unos segundos, con la mirada fija en esas palabras, sintiendo cómo su respiración se desacompasaba. Revisó frenéticamente los archivos del teléfono
y encontró intacta la carpeta que había creado Alex bajo el nombre Antes de la boda. Las imágenes, capturas de pantalla y documentos falsificados que ella misma había intentado ocultar estaban allí. Las conversaciones con Ben, las pruebas que vinculaban su vida actual con el pasado que había dejado atrás en Iowa, todo había vuelto a sus manos, pero en un contexto completamente distinto. Ya no controlaba la información. Alguien más la tenía, y ese alguien conocía la verdad. El pánico comenzó a apoderarse de sus actos. Cambió de inmediato las contraseñas de sus cuentas, desconectó el teléfono de la red y, sin pensarlo demasiado, se dirigió a la vieja lista de contactos en busca de Ben. Los intentos por localizarlo fueron inútiles. Su hermano había desaparecido, hacía meses, sin dejar rastro. Nadie respondía a los números que solían usar. La posibilidad de que él también hubiera sido descubierto comenzó a crecer como una amenaza silenciosa. En los días siguientes, Mia comenzó a modificar su rutina. Observaba a los vecinos desde las ventanas, evitaba abrir la puerta a desconocidos y rechazaba cualquier llamada de números que no reconociera. Su comportamiento se volvió errático. Evitaba salir sola, desconfiaba de los correos electrónicos y revisaba compulsivamente las cerraduras de su casa. El control que había mantenido durante años sobre su entorno comenzaba a desmoronarse ante la sola posibilidad de que Alex estuviera vivo. Lo que Mia no sabía era que Alex, ahora plenamente consciente de su identidad, había contratado a un investigador privado especializado en rastrear antecedentes y reconstruir casos antiguos. Juntos, comenzaron a recolectar cada pieza del rompecabezas, los registros de las compras en línea de Mia, sus movimientos bancarios recientes y la evidencia contenida en el teléfono formaron parte del dossier que fue presentado ante la policía. El material cuidadosamente organizado no solo sostenía la acusación de intento de asesinato, sino que también reactivaba el caso no resuelto de Iowa. Las autoridades estatales iniciaron las primeras verificaciones. La conexión entre Mia y Sabina Crowell, que durante años había permanecido enterrada, comenzaba a emerger de nuevo. Mia, sin saberlo, estaba siendo observada. La investigación avanzaba en silencio, pero con pasos firmes. Lo que parecía un juego de amenazas estaba a punto de convertirse en una acusación formal. La caída que había logrado evitar durante tanto tiempo se acercaba inevitablemente. La reapertura del caso no resuelto en Iowa avanzó con rapidez inusual tras recibir el material aportado por Alex Randall y su abogado. Entre las pruebas destacaba una fotografía extraída de la carpeta Antes de la boda, que mostraba un paisaje rocoso con un estanque al fondo. Para la mayoría de las personas, aquella imagen no tendría mayor relevancia. Pero uno de los oficiales de la División de Homicidios del Estado reconoció el lugar. Se trataba del antiguo pozo de extracción en las afueras de Cedar Falls, donde, en 2002, había sido hallado el cuerpo sin vida de John Mills, un caso archivado por falta de pruebas concluyentes. La coincidencia reactivó las diligencias en la escena. Un grupo de voluntarios que trabajaba en la limpieza del área, convertido en un parque ecológico, había reportado semanas antes el hallazgo de un cuchillo oxidado entre las piedras del borde del estanque. En aquel momento, el objeto no fue considerado prioritario, pero tras la aparición de nuevas evidencias, fue enviado al laboratorio forense. Los resultados confirmaron la presencia de material genético que coincidía con el perfil de Sabina Crowell, registrado en bases de datos tras un antiguo arresto juvenil por robo menor, mucho antes de su desaparición. Con estos elementos, la policía de Iowa coordinó con las autoridades de Illinois el arresto de Mia Randall, legalmente conocida allí bajo otro nombre. La operación se llevó a cabo una mañana de abril, mientras ella se encontraba en su lugar de trabajo, una pequeña oficina administrativa en las afueras de Chicago. La detención fue rápida y sin incidentes, pero en su rostro quedó reflejada la sorpresa y el terror que había intentado ocultar durante años. La máscara que había construido se desmoronó en cuestión de minutos. Las acusaciones formales
incluían tentativa de homicidio contra Alex Randall y complicidad en el asesinato de John Mills. El expediente presentado por los fiscales detallaba no solo las pruebas físicas, sino también el patrón de engaño y manipulación que Mia había sostenido durante casi 2 décadas. La historia de su nueva vida en Illinois se desmoronó con la misma facilidad con la que había surgido. Ninguno de sus compañeros de trabajo conocía su pasado y quienes la trataban a diario no tardaron en expresar su incredulidad cuando los medios comenzaron a cubrir el caso. Ben Crowell, identificado en las investigaciones como el principal sospechoso del asesinato, fue declarado prófugo a nivel federal. Las autoridades activaron una orden de búsqueda y captura que se extendió a varios estados. Aunque no se tenían registros recientes de su paradero, las pistas apuntaban a que había utilizado distintas identidades falsas en los últimos años. Las búsquedas se intensificaron, pero por el momento su captura seguía siendo incierta. Mientras tanto, Alex Randall se convirtió en testigo clave. Su testimonio, respaldado por los registros digitales y las pruebas forenses, se convirtió en el eje principal de la acusación. Por primera vez en años, Alex dejó de ser solo una víctima para convertirse en el hombre que podía derrumbar la red de mentiras que casi le había costado la vida. La justicia, después de tanto tiempo, parecía estar al alcance. La investigación contra Mia Randall, o Sabina Crowell, según su verdadera identidad, escaló rápidamente al ámbito federal tras la validación de las pruebas físicas y digitales presentadas por las fiscalías de Iowa y Pensilvania. Las autoridades federales intervinieron para coordinar la acumulación de cargos en diferentes jurisdicciones, y los medios comenzaron a seguir cada avance del caso, catalogándolo como uno de los más complejos de los últimos años. Mia, ahora bajo custodia, adoptó desde el inicio una estrategia de negación absoluta. Ante los agentes y sus propios abogados, sostuvo que todo se trataba de una persecución personal orquestada por Alex Randall, a quien describió como un manipulador obsesionado con destruir su vida. Durante los primeros interrogatorios, Mia intentó desviar la atención hacia Ben Crowell, asegurando que su hermano había sido el verdadero autor de todo. Alegó que había vivido bajo amenaza constante y que, durante años, había sido obligada a seguir instrucciones para proteger su propia vida. Según su relato, Ben la controlaba desde las sombras, forzándola a mantener una identidad falsa y a sostener una existencia que nunca había elegido. Sin embargo, las evidencias acumuladas comenzaron a desmontar esa versión con rapidez. El análisis de los documentos encontrados en el teléfono que Alex había recuperado demostró que las decisiones estratégicas, como la fabricación de identidades falsas y la gestión de recursos financieros, habían sido coordinadas por Mia, no por su hermano. Los investigadores también descubrieron que, tras la desaparición de Alex, ella había realizado movimientos de dinero que beneficiaban únicamente sus propios intereses, sin dejar rastros de contacto con Ben durante largos periodos. Esto debilitó su defensa, revelando que, lejos de ser una víctima, había desempeñado un rol activo y calculador. Además, las huellas dactilares recuperadas del cuchillo hallado en Iowa coincidían exclusivamente con las de Mia. Esta prueba, física respaldada por análisis forenses independientes, eliminaba la posibilidad de que solo hubiera presenciado el crimen sin participar directamente. Los fiscales, conscientes de la resistencia de la acusada a confesar, construyeron una acusación detallada que incluía no solo los delitos principales, sino también el encubrimiento y la manipulación de pruebas a lo largo de casi 2 décadas. Alex Randall, por su parte, presentó las grabaciones almacenadas en la carpeta antes de la boda, donde relataba con claridad el proceso mediante el cual había descubierto la verdadera identidad de su esposa. Las fechas y los detalles coincidían con los registros obtenidos por las autoridades, consolidando la credibilidad de su testimonio. Aunque Mia intentó sostener su relato ante los fiscales, su posición se fue debilitando conforme surgían nuevas pruebas que demostraban que ella había tenido control total sobre las acciones que llevaron a la desaparición de Alex
y al asesinato de John Mills, el cerco judicial se cerraba cada día un poco más. La estrategia de Mia, basada en la negación y en la culpa hacia terceros, ya no era suficiente. Cada nuevo informe confirmaba que no se trataba de una persecución injustificada, sino de una investigación sostenida por evidencias sólidas e irrefutables. El juicio contra Mia Randall, conocida legalmente como Sabina Crowell, comenzó en septiembre de 2023 en el Tribunal Federal de Des Moines, Iowa. La atención mediática que rodeaba el caso no tardó en convertirlo en un tema nacional. Periódicos, noticieros y plataformas digitales cubrían cada jornada, presentándolo como una de las investigaciones criminales más significativas de la última década. El tribunal habilitó un acceso limitado a la prensa, y el público seguía los acontecimientos a través de resúmenes diarios transmitidos en los medios. La sala estaba llena cada día, y el rostro de Mia, que había logrado mantenerse en el anonimato durante años, se hizo reconocible para millones. La Fiscalía presentó desde el primer momento una estrategia contundente basada en la acumulación de pruebas físicas, digitales y testimoniales. Mostraron las imágenes extraídas del teléfono, los registros financieros vinculados a identidades falsas y las pruebas forenses del cuchillo que había sido hallado recientemente. Cada pieza fue presentada de manera cronológica, reconstruyendo los pasos que Mia había seguido desde el asesinato de John Mills en 2002 hasta el intento de homicidio contra Alex Randall en 2016. Los fiscales no dejaron espacio a interpretaciones alternativas. Alex fue llamado como testigo principal en las primeras jornadas. Su testimonio se desarrolló con precisión, relatando cada uno de los acontecimientos que había vivido desde el día en que comenzó a sospechar de la verdadera identidad de su esposa. La defensa intentó desestimar sus declaraciones, señalando que su largo periodo de amnesia podía haber afectado su capacidad para recordar los hechos con claridad. Sin embargo, los elementos materiales que acompañaban su relato reforzaban cada palabra. Los videos grabados por el propio Alex antes de desaparecer, en los que describía sus hallazgos, fueron proyectados en la sala. La coherencia entre sus testimonios y las pruebas documentales resultó irrefutable. La defensa centró sus esfuerzos en presentar a Mia como una víctima psicológica de su hermano Ben, sosteniendo que había sido manipulada desde joven para participar en los crímenes. Argumentaron que su silencio y su huida eran respuestas a un miedo que había marcado su vida durante años. Sin embargo, las pruebas contradecían esa versión. Las transferencias bancarias a cuentas a su nombre, las compras realizadas para crear identidades falsas y las comunicaciones recientes mostraban que Mia había actuado por decisión propia y con pleno control de cada movimiento. La audiencia pública presenció cómo se desmoronaba la imagen de esposa engañada que Mia intentó sostener. La prensa describía cada detalle con titulares que resaltaban la doble vida que había llevado. En la sala, Alex observaba en silencio, sin apartar la mirada, mientras la acusada evitaba el contacto visual y se refugiaba detrás de su equipo legal. El juicio avanzaba a paso firme, y la acumulación de pruebas no dejaba margen para la duda. La posibilidad de una condena parecía cada vez más inevitable. La justicia se acercaba, y la verdad se hacía visible ante los ojos de todo un país. Tras varias semanas de audiencias, los argumentos finales marcaron el cierre del juicio. La Fiscalía presentó un resumen minucioso de todas las pruebas, destacando la frialdad con la que Mia Randall había sostenido durante años una vida basada en engaños, fraude y violencia premeditada. Recordaron al jurado que las acciones de la acusada no solo habían terminado con la vida de John Mills, sino que también habían puesto en peligro la de su propio esposo, Alex Randall, cuando éste descubrió la verdad. Cada evidencia fue presentada como parte de un plan que Mia había ejecutado conscientemente, lejos de cualquier justificación basada en miedo o manipulación externa. La defensa, por su parte, insistió en retratar a Mia como una mujer atrapada en las decisiones de su hermano Ben. Argumentaron que, desde su adolescencia, había vivido bajo su influencia,
obligada a obedecer para sobrevivir. Intentaron convencer al jurado de que, aunque sus actos eran reprochables, el contexto de abuso psicológico debía ser considerado como un factor atenuante. Sin embargo, el peso de las pruebas materiales y la claridad del testimonio de Alex contrarrestaron cada uno de esos intentos. El jurado deliberó durante 3 días. La opinión pública seguía cada minuto del proceso, especulando sobre el desenlace. Cuando finalmente se anunció que el jurado había alcanzado un veredicto unánime, la tensión en la sala se hizo palpable. La acusada fue llamada a ponerse de pie mientras el juez leía la resolución. Mia Randall, identificada legalmente como Sabina Crowell, fue declarada culpable de intento de homicidio agravado contra Alex Randall y de complicidad en el asesinato premeditado de John Mills. La sentencia fue anunciada de inmediato: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El tribunal ratificó también la orden de captura federal contra Ben Crowell, quien seguía prófugo. La fiscalía reafirmó su compromiso de continuar la búsqueda, pero aclaró que, independientemente de su captura, el juicio había demostrado la responsabilidad plena de Mia en los delitos imputados. La sentencia fue recibida con satisfacción por la familia de John Mills, cuyos representantes declararon a la prensa que después de más de 20 años, finalmente se había hecho justicia. Alex Randall salió del tribunal en silencio, acompañado por su abogado y por el equipo de investigadores que lo había asistido durante el proceso. Por primera vez en 7 años, su nombre había sido limpiado ante la ley y ante la sociedad. No hubo declaraciones públicas ni celebraciones, solo un gesto breve de reconocimiento a quienes lo habían apoyado en el camino. La libertad recuperada. No podía borrar lo vivido, pero representaba la oportunidad de empezar de nuevo lejos del miedo. Alex decidió dejar Pensilvania pocos días después del veredicto. La ciudad que alguna vez había considerado su hogar ya no le ofrecía paz. En 1900, su partida no llevó consigo más que lo esencial y una carpeta con los documentos que años atrás casi le costaron la vida. La justicia había hablado y el pasado por fin había quedado atrás. El caso Randall Crowell no tardó en generar un profundo impacto social y jurídico en el estado de Pensilvania y más allá. Lo que comenzó como una desaparición tratada, inicialmente como un acto voluntario, se había revelado con el tiempo como una muestra de las debilidades en los protocolos de investigación de personas desaparecidas y el control de identidades falsas. A raíz de la presión mediática y la indignación pública, las autoridades estatales impulsaron una reforma legislativa que en pocos meses derivó en la aprobación del llamado Ley Randall, una normativa que establecía nuevos estándares para la verificación de identidades, especialmente en trámites de cambio de nombre y cobro de seguros de vida o compensaciones por desaparición. La ley también incluía la obligación de reabrir y revisar archivos cerrados de desapariciones voluntarias cuando surgieran elementos nuevos o cuando las familias lo solicitaran formalmente. Varios departamentos de policía locales comenzaron a recibir capacitaciones especiales sobre detección de fraudes documentales y evaluación psicológica en casos de denuncias familiares. La figura de Alex Randall, sin buscarlo, se transformó en un símbolo de estos cambios. Las universidades y centros de estudios jurídicos comenzaron a citar su caso en conferencias sobre políticas públicas, identidad y justicia. A pesar de su conocida aversión a las apariciones públicas, Alex aceptó colaborar de manera puntual con algunos organismos de apoyo a víctimas de violencia intrafamiliar y fraude de identidad. Su experiencia personal fue utilizada como base para desarrollar programas educativos destinados a profesionales del ámbito legal y psicológico. Diversos colectivos le invitaron a participar en mesas de trabajo para mejorar la atención a personas que, como él, hubieran sufrido manipulación y aislamiento por parte de sus parejas o familiares. Sin embargo, Alex siempre dejó claro que su participación sería limitada y que no estaba interesado en protagonizar campañas mediáticas. Mientras tanto, la historia seguía ocupando espacios en los medios nacionales. Artículos de investigación.
y documentales comenzaron a reconstruir el caso desde distintas perspectivas. Expertos en criminología analizaban el perfil de Sabina Crowell, mientras periodistas de investigación seguían tras los pasos de Ben Crowell, aún prófugo. La imposibilidad de localizarlo mantenía la atención sobre el caso abierta, pero las autoridades insistían en que la condena de Mia había sido un paso decisivo en el cierre de uno de los episodios criminales más complejos del Estado, Alex. Continuó colaborando con un pequeño equipo de profesionales en la implementación de una plataforma de asistencia psicológica y legal para personas afectadas por engaños en el ámbito doméstico. Aunque evitaba dar entrevistas, su nombre se convirtió en referencia para quienes buscaban protección y orientación en situaciones similares. Las organizaciones que trabajaban en la prevención de la violencia doméstica destacaban que el caso había ayudado a visibilizar formas de manipulación que muchas veces pasaban desapercibidas para las autoridades y la sociedad. El teléfono que Alex había recuperado, y que en su momento fue la clave para desenmascarar la verdad, se convirtió en un símbolo de la importancia de las pequeñas evidencias en los procesos judiciales. La carpeta antes de la boda, que alguna vez había representado miedo y peligro, ahora se mencionaba como ejemplo en cursos de formación para investigadores criminales. Tras el cierre del juicio y la sentencia firme contra Mia Randall, Alex Randall decidió cortar definitivamente todo vínculo con el pasado que había marcado su vida durante más de 7 años. Poco después de la promulgación de la ley Randall y del cierre mediático del caso, vendió discretamente las pocas pertenencias que aún conservaba en Ohio y abandonó el estado sin avisar a nadie fuera de su círculo legal más cercano. No dejó dirección ni teléfono de contacto. Las organizaciones que habían trabajado con él respetaron su decisión de retirarse por completo de la vida pública. El viaje que emprendió no fue anunciado ni registrado. Elegido con la misma discreción que había caracterizado sus últimos movimientos, Alex buscó un lugar donde su nombre no despertara recuerdos ni preguntas. Se instaló en una pequeña ciudad del noroeste del país, lejos de Pensilvania, y de cualquier referencia que pudiera vincularlo con el caso. Allí, bajo su verdadero nombre, inició una nueva etapa, lejos de los titulares, los tribunales y los expertos que analizaban cada detalle de su historia. Su vida, por primera vez en años, le pertenecía solo a él. El teléfono que había guardado durante todo el proceso judicial, convertido en pieza clave del caso, fue finalmente destruido. Alex decidió cerrar definitivamente ese capítulo. Solo conservó una copia digital de la carpeta antes de la boda, no como recordatorio de lo que había sufrido, sino como testimonio de que la verdad, por más tiempo que permanezca oculta, siempre encuentra el modo de salir a la luz. Esa carpeta, ahora almacenada en un dispositivo seguro que guardó en una caja cerrada, quedó como el único vestigio material de la vida que dejó atrás. Ben Crowell, aunque seguía siendo objeto de búsqueda federal, dejó de ocupar los pensamientos cotidianos de Alex. No porque lo subestimara, sino porque entendió que vivir en alerta permanente sería entregar una vez más su libertad al miedo. Sabía que las autoridades seguían activas en la investigación, pero también comprendía que su seguridad dependía de no volver a exponer su vida pública. Eligió, en cambio, construir un presente sencillo, sin ataduras ni exposición. La amenaza no había desaparecido, pero Alex ya no vivía bajo su sombra. Su rutina, marcada por actividades comunes y contactos limitados, le permitió recuperar una forma de normalidad que durante años creyó perdida. No buscó reconstruir su imagen pública ni capitalizar su historia. Rechazó invitaciones para escribir libros o participar en producciones documentales. Eligió el anonimato como único refugio auténtico. La justicia había hecho su parte, pero la verdadera reparación vino al recuperar su capacidad de decidir por sí mismo. Alex Randall, que alguna vez fue considerado un hombre desaparecido, una víctima de manipulación y un testigo clave en uno de los casos más comentados del país, encontró en el silencio y la distancia el único cierre real posible. Dejó atrás el miedo, la traición
y la identidad que le impusieron. Ahora, por fin, caminaba sin deberle explicaciones a nadie, en paz con la certeza de haber sobrevivido y de ser, esta vez, dueño absoluto de su propia vida. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.